Si tu realidad no cambia, es porque tu mente sigue obedeciendo leyes que nunca aprendiste a usar. Lo que llamas destino es solo repetición inconsciente, y eso termina cuando comienza la alquimia mental. Escucha 1 hora de Todd y tu realidad cambia, porque la alquimia mental hermética no es creencia, es una operación directa sobre el alma y la identidad verdadera, aplicando las 7 leyes herméticas como mecanismos vivos de la conciencia, no como teoría muerta. La alquimia mental comienza por el mentalismo, porque mientras no asumas que la realidad se vive en la mente, el alma sigue prisionera de la falsa identidad. La aplicación práctica es directa y emocional. Todo lo que te afecta es observado como fenómeno mental antes de convertirse en reacción, y ese simple gesto rompe la ceguera espiritual que sostiene la matriz del automatismo. Al percibir el impulso de reaccionar, haces una pausa, sientes el cuerpo, reconoces el pensamiento como un evento, y no como una verdad, y esa separación inicial ya desplaza tu experiencia de la realidad. Aplicar el mentalismo exige valentía emocional, porque el ego psicológico se resiste a perder el papel de víctima. En la práctica diaria te preguntas, ¿qué estado mental está creando esto ahora? Y sostienes la atención hasta percibir el patrón. Esto activa el nous, el intelecto silencioso, y permite que el logos organice la percepción. La realidad empieza a cambiar porque el caos ya no encuentra combustible interno. El entrenamiento del mentalismo es constante. Los pensamientos son vistos, no seguidos. Las emociones son sentidas, no narradas. Cada vez que no te identificas, la identidad verdadera gana espacio. Este proceso genera metanoia, un cambio profundo de perspectiva, porque la mente deja de ser el amo y se convierte en instrumento. La vida externa responde con menos conflicto, no por magia, sino por la ausencia de reacción automática. La profundidad del mentalismo aparece cuando observas deseos y miedos sin intentar corregirlos. Al permitir que surjan, ocurre la catarsis, la purificación interna. El velo de la ilusión se adelgaza porque percibes que no eres el contenido de la mente. Emocionalmente esto es incómodo, pero es la señal de que la usía, la esencia real del ser, comienza a emerger. Persistir en esta práctica crea estasis, inmovilidad consciente en medio del movimiento. Actúas cuando es necesario, pero no eres arrastrado. Esta estabilidad genera apatheia, soberanía interior. La realidad cambia porque las decisiones comienzan a surgir desde la claridad y no desde el impulso. Relaciones, trabajo y elecciones se reorganizan alrededor de esa lucidez. El mentalismo aplicado también revela la prisión mental creada por los hábitos. Al ver surgir el hábito, no lo combates, solo lo observas. Esa observación continua disuelve la fuerza del patrón. La vida mecánica pierde intensidad y el despertar real deja de ser un concepto para convertirse en experiencia cotidiana. La práctica se profundiza cuando mantienes la atención en el ahora durante tareas simples. Esto transforma lo cotidiano en un laboratorio alquímico. Cada momento se vuelve materia prima. La mente se vuelve clara y esa claridad se refleja en resultados concretos, porque dejas de sabotear tu propia realidad. Cuando el mentalismo se estabiliza, surge Fos, la luz interior de la lucidez. No es éxtasis, es claridad continua. Esta luz permite ver a la falsa identidad intentando retomar el control. Al verla, no caes por completo. Este es el punto en el que la realidad comienza a reescribirse de adentro hacia afuera. La culminación del mentalismo es percibir que la mente crea sentido antes de crear eventos. Al ajustar el sentido, los eventos cambian. Esta comprensión vivida es gnosis, conocimiento directo. Aquí queda establecida la base para todas las demás leyes. La correspondencia entra cuando empiezas a leer el mundo como un espejo. La aplicación práctica es emocionalmente desafiante. Todo lo que te irrita o te atrae revela algo interno. En lugar de juzgar afuera, recoges la atención y preguntas, ¿qué hay en mí que responde a esto? Esta pregunta desplaza la percepción e inicia el realineamiento. Aplicar la correspondencia exige honestidad radical. Los patrones externos repetidos indican estados internos no vistos. Al sentir la emoción ligada al patrón, sin justificación, ocurre aletheia, el desvelamiento. La realidad cambia porque el espejo deja de reflejar el mismo contenido. En la vida cotidiana, usas la correspondencia observando las relaciones. Los conflictos recurrentes señalan fragmentación interna. Al integrar, surge enotes, la unidad interior. Esta unidad se manifiesta externamente como relaciones más claras o como distanciamientos necesarios. La práctica emocional consiste en sentir el impacto del espejo sin defensa. El ego intenta culpar, pero tú permaneces presente.
Esa permanencia transforma la reacción en comprensión. El mundo externo responde de manera diferente porque tú cambiaste el punto de contacto. La correspondencia también se aplica al cuerpo. Los síntomas emocionales indican tensiones mentales. Al escuchar el cuerpo, accedes al pneuma, el soplo consciente en movimiento. Esta escucha reorganiza la energía y la acción. Cuando la correspondencia se aplica con constancia, surge coherencia interna. Pensamiento, emoción y acción se alinean. El logos se expresa como orden vivido. La realidad refleja ese orden con menos ruido y mayor fluidez. La profundidad aumenta cuando percibes que incluso las resistencias son espejos. Aquello que evitas muestra dónde la conciencia aún no ha entrado. Al entrar ocurre epístrofe, el retorno al centro. La vida se simplifica sin perder intensidad. La correspondencia aplicada disuelve la hipnosis social porque dejas de reaccionar a narrativas colectivas. La realidad deja de empujarte y comienza a responder. Esto fortalece la conciencia observadora y amplía la libertad interior. El efecto acumulado es percibir sentido donde antes había caos. Ese sentido no es impuesto, es revelado. La realidad cambia porque aprendiste a leerla desde la esencia y no desde la máscara. Si al aplicar mentalismo y correspondencia tu percepción ya se desplaza ahora, la pregunta que permanece abierta, pulsando sin permitir ningún cierre, es ¿qué sucede cuando profundizas esto en el próximo principio, manteniendo la práctica viva en lo cotidiano? ¿Y hasta dónde puede transformarse tu realidad cuando cada evento se vuelve espejo y cada pensamiento se convierte en causa observada? El siguiente campo de la alquimia mental es el ritmo, porque mientras no aprendas a sentir el movimiento interno de la conciencia, tu alma sigue siendo arrastrada por los altibajos emocionales como si fueran destino. Aplicar el ritmo comienza reconociendo que todo en ti oscila: motivación, fe, claridad, deseo, y que la falsa identidad sufre porque cree que cada oscilación es quien eres. La práctica consiste en percibir el movimiento sin intentar corregirlo, sintiendo en el cuerpo la subida y la bajada sin reaccionar, porque esta observación rompe la ceguera espiritual que mantiene al ego en control. En la práctica diaria, siempre que entras en euforia o en caída emocional, no te entregas ni resistes, solo observas. Ese punto de observación crea estasis, inmovilidad consciente dentro del movimiento, y esto lo cambia todo emocionalmente, porque el sufrimiento nace de la identificación con el extremo. Cuando sientes el ritmo sin fundirte con él, la identidad verdadera comienza a estabilizarse más allá de las oscilaciones. El ego odia esta práctica porque vive de picos y colapsos. Al no alimentarlos, retiras energía de la matriz del automatismo psicológico. Emocionalmente surge incomodidad, una sensación de vacío temporal, pero es exactamente ahí donde ocurre la catarsis, la purificación real de la mente. La realidad comienza a cambiar porque dejas de tomar decisiones en la euforia o en la desesperación. Aplicar el ritmo significa aprender a esperar. Cuando algo bueno sucede, lo aprecias sin apego. Cuando algo malo aparece, sostienes presencia sin dramatizar. Este equilibrio crea apatía, soberanía interior frente a las pasiones. No frialdad, sino lucidez. Las relaciones mejoran porque no reaccionas impulsivamente, y surgen oportunidades porque no te saboteas en los extremos. El entrenamiento emocional del ritmo ocurre en el cuerpo. Sientes cómo la tensión sube, sientes cómo la energía baja y permaneces presente. Ese permanecer activa el nous, el intelecto silencioso que percibe más allá del pensamiento. La mente se organiza a través del logos y la experiencia se vuelve clara. La realidad cambia porque dejas de luchar contra el flujo y comienzas a navegarlo conscientemente. Con el ritmo aplicado, el tiempo cambia de cualidad. Ya no vives prisionero de las fases. Los periodos difíciles dejan de ser una amenaza y se convierten en proceso. Esto genera metanoia, un cambio profundo de perspectiva. La vida externa responde con mayor constancia, porque internamente ya no oscilas tanto. La práctica se profundiza cuando reconoces que incluso la espiritualidad tiene ritmo. La claridad va y viene, el silencio aparece y desaparece. Aceptar esto evita la creación de una nueva ilusión del yo espiritual. El alma madura porque deja de exigir estados permanentes. Cuando el ritmo se integra, surge una base estable de conciencia. Sientes menos ansiedad por el futuro y menos apego al pasado. Esta estabilidad es alquimia pura, porque transforma el sufrimiento en comprensión.
La realidad cambia porque te vuelves previsible internamente y libre externamente. El ritmo enseña que nada necesita ser forzado. Al respetar el movimiento interno, actúas en el momento adecuado. Esa acción alineada genera resultados más claros, menos desgaste y mayor coherencia con el telos, la finalidad esencial del ser. Desde esta estabilidad entra la polaridad, porque ahora tienes estructura interna para no huir de los opuestos. Aplicar la polaridad es reconocer que todo lo que rechazas en ti sigue controlándote. Miedo y coraje, dolor y placer, sombra y claridad son extremos del mismo eje. Emocionalmente, la práctica es sentir el polo negativo sin intentar eliminarlo. En lo cotidiano, cuando surge ira, culpa o miedo, no te identificas ni reprimes. Percibes el grado de la energía y, permaneciendo consciente, permites la transmutación. Esto es alquimia interior, elevar el grado de la vibración sin negar la existencia del opuesto. La falsa identidad pierde fuerza porque vive de la división interna. La polaridad aplicada exige honestidad brutal. Admitas lo que sientes sin justificarte. Este reconocimiento genera aletheia, el desvelamiento de lo que estaba oculto. La realidad cambia porque los patrones repetidos comienzan a disolverse cuando los opuestos son integrados. Emocionalmente, integrar polaridades duele porque el ego quiere elegir bandos. Al no elegir, accedes a enotes, unidad interior sin fragmentación. Esta unidad se manifiesta externamente como decisiones más firmes y relaciones más claras. La práctica concreta es simple y exigente. Cuando algo te incomoda profundamente en otra persona, observas la reacción y preguntas dónde esa misma energía existe en ti, no para culparte, sino para integrar. Esta integración reduce las proyecciones y transforma por completo la dinámica de las relaciones. La polaridad también se aplica al éxito y al fracaso. Al no definirte por ninguno de los dos, actúas con mayor libertad. La vida externa responde con menos sabotaje y más continuidad. Esto fortalece la conciencia observadora y amplía la lucidez. Cuando los opuestos internos son vistos como grados, surge Phos, la luz interior. No es positividad forzada, es claridad real. Ves el juego interno ocurriendo y ya no eres arrastrado por él. La matriz psicológica comienza a perder consistencia. La integración de las polaridades reduce los conflictos internos crónicos. La energía antes gastada en la lucha interna se convierte en energía, potencia activa del ser. Esta energía se manifiesta como acción coherente, enfoque y presencia. La realidad cambia porque comienzas a actuar de manera íntegra. La polaridad enseña que no existe pureza sin sombra integrada. Aceptar esto disuelve la espiritualidad defensiva. El alma madura y el despertar real se profundiza, porque ya no depende de negar partes de ti. Con el ritmo estabilizado y la polaridad integrada, la conciencia adquiere densidad y claridad suficientes para avanzar sin colapsar. La pregunta que permanece abierta, sin cerrar nada, vibrando ahora, es ¿qué sucede con tu realidad cuando aplicas esto en el próximo principio, manteniendo esta integración viva en cada emoción que surge? ¿Y hasta dónde puede llegar este proceso cuando dejas de huir tanto de la subida como de la bajada? El siguiente eje inevitable de la alquimia mental es causa y efecto, porque mientras no percibas dónde nace aquello que se repite en tu vida, el alma permanece girando en el mismo laberinto, creyendo que el mundo es injusto. Aplicar este principio comienza en un punto emocionalmente incómodo, abandonar la posición de víctima y asumir que todo patrón recurrente está sostenido por una causa interna activa ahora, aunque sea invisible. Esta percepción hiere al ego, pero abre la primera grieta real en el velo de la ilusión. La práctica directa es observar las repeticiones sin excusas, las mismas frustraciones, los mismos conflictos, las mismas pérdidas. En lugar de buscar explicaciones externas, sientes la reacción emocional que siempre aparece junto a ellas y preguntas dónde vive ya ese estado dentro de ti. Ese retorno al interior es epístrofa, el movimiento de regreso al centro del ser, donde la identidad verdadera comienza a recuperar autoridad. Aplicar causa y efecto exige vigilancia cotidiana. Cada decisión tomada por impulso es vista como una semilla. Sientes el impulso en el cuerpo, reconoces la prisa, el miedo o la carencia y eliges no actuar de inmediato. Ese intervalo crea stasis, una pausa consciente, y cambia la cadena causal antes de que el efecto se manifieste. La realidad cambia porque la causa fue interrumpida en su origen.
Emocionalmente esto genera ansiedad al principio porque el ego quiere resolver rápido, sostener la pausa activa el nous, permitiendo que la percepción se organice a través del logos. De ese orden surge claridad sobre qué hacer y, más importante aún, sobre qué no hacer. Las elecciones dejan de ser reactivas y pasan a ser coherentes. La aplicación profunda ocurre cuando observas los pensamientos como causas sutiles. Las creencias repetidas moldean expectativas. Las expectativas moldean acciones y las acciones moldean resultados. Al ver este encadenamiento en tiempo real, ocurre aletheia, el desvelamiento de la mecánica interna. La matriz psicológica pierde misterio y con ello, poder. Practicar causa y efecto es aceptar responsabilidad sin culpa. No te acusas, comprendes. Esa comprensión genera metanoia, un cambio real de perspectiva. La vida externa comienza a responder con menos choque porque ya no lanzas las mismas causas inconscientes. Con el tiempo percibes que incluso las emociones son causas. El resentimiento genera repetición, la claridad genera apertura. Al sentir una emoción densa, no la descargas ni la reprimes, simplemente la observas. Esto promueve catarsis, una purificación real, y altera el curso de los acontecimientos futuros. Esta práctica madura el alma porque dejas de esperar salvación externa. Cada instante se convierte en un punto de elección. Esta autonomía interior fortalece la conciencia observadora y reduce drásticamente la sensación de estar perdido. Cuando causa y efecto se integran, surge coherencia entre intención y resultado. La vida comienza a tener sentido vivido, no explicado. Y la pregunta que se mantiene viva es hasta qué punto puede cambiar tu realidad cuando ninguna causa inconsciente pasa desapercibida. Con esta base, entra el principio del género, no como símbolo abstracto, sino como dinámica práctica de la conciencia. Aplicar género es reconocer la interacción continua entre receptividad y acción dentro de ti. Cuando uno domina, la vida se atasca. Cuando ambos cooperan, la realidad fluye. La práctica comienza al percibir si estás forzando o evitando. El exceso de acción nace del miedo. El exceso de espera nace de la inseguridad. Sentir esto en el cuerpo es esencial, porque el cuerpo revela el desequilibrio antes que la mente. Al sentirlo, ajustas la postura interna y permites que el pneuma circule. Aplicar género es saber cuándo callar y cuándo actuar. El silencio consciente genera claridad, la acción consciente manifiesta. Este ciclo crea kínesis, movimiento interno alineado. La realidad responde con sincronicidad, no porque algo externo haya cambiado, sino porque ya no bloqueas el flujo. Emocionalmente, esto exige confianza. El ego quiere control constante. Al soltar el control, surge el miedo. Permanecer presente en ese miedo permite la integración. De esa integración nace energía, la potencia activa del ser, que se manifiesta sin esfuerzo excesivo. En lo cotidiano, practicas género al escuchar antes de reaccionar, al permitir que la percepción madure antes de la acción. Las decisiones se vuelven más precisas, las palabras menos destructivas, los movimientos más eficaces. La vida externa comienza a cooperar en lugar de resistirse. El género aplicado también revela creatividad. Las ideas surgen cuando hay espacio interno. La acción correcta surge cuando hay claridad. Este equilibrio transforma el trabajo, las relaciones y las elecciones. Todo adquiere su propio ritmo sin colapso. Cuando receptividad y acción se alinean, surge enotes, la unidad interior. No hay división entre sentir y hacer. Esta unidad reduce el desgaste y aumenta la presencia. La falsa identidad pierde terreno porque vive de los extremos. Con el tiempo, percibes que forzar resultados crea bloqueo y permitir el proceso crea apertura. Esta percepción cambia la relación con el tiempo y con la expectativa. La realidad deja de parecer enemiga. La práctica madura del género genera serenidad activa. Actúas cuando es el momento y descansas cuando es necesario. Esta alternancia consciente estabiliza la mente y profundiza el despertar real. Y si ahora sientes que la forma de actuar, esperar y decidir ya comienza a reorganizarse por dentro, la pregunta que permanece abierta, sin cerrar nada, es ¿qué sucede con tu realidad cuando este equilibrio pasa a guiar cada elección común del día? ¿Y hasta dónde puede llevarte este flujo cuando dejas de luchar contra él? El campo que ahora se abre es el de la vibración, porque mientras no percibas que todo lo que vives es movimiento interno de la conciencia, el alma continúa creyendo que la realidad le sucede, cuando en verdad es atravesada por estados vibratorios continuos.
Aplicar la vibración comienza sintiendo, no pensando, porque cada emoción, cada pensamiento y cada impulso posee un ritmo propio que moldea tu experiencia. En la práctica, aprendes a sentir el estado interno antes de actuar, reconociendo si está denso, contraído, disperso o claro, y esta lectura directa ya transforma tu relación con el momento presente. La aplicación emocional de la vibración exige presencia corporal, porque el cuerpo revela la frecuencia antes de que la mente justifique. Tensión, aceleración, apatía o ligereza no son detalles, son indicadores precisos del estado de conciencia. Cuando sientes esto sin juicio, el ego pierde la capacidad de engañarte con narrativas. Esta percepción crea gnosis, conocimiento directo, y comienza a disolver la falsa identidad que vive del automatismo. Practicar la vibración es aprender a no alimentar estados densos con pensamiento repetitivo. Cuando surge ansiedad o ira, sientes el movimiento interno y te niegas a narrarlo mentalmente. Esta negativa no es represión, es observación consciente. Al sostener esta presencia ocurre catarsis, purificación natural, y el estado empieza a transformarse por sí mismo. La realidad cambia porque ya no sostienes la misma frecuencia durante largos periodos. La vibración se eleva no por positividad artificial, sino por claridad. Al llevar atención plena a la respiración, al cuerpo y a la hora, estabilizas el movimiento interno. Esta estabilización crea estasis, inmovilidad consciente, que reorganiza el flujo emocional. Las decisiones tomadas desde este estado producen efectos completamente distintos, más coherentes y menos destructivos. Aplicar la vibración también significa elegir lo que consumes mentalmente. Palabras, imágenes y ambientes modulan los estados internos. Al percibir cómo ciertos estímulos te densifican, aprendes a alejarte de ellos de forma consciente. Esta elección no es moral, es energética. La matriz de la hipnosis social pierde fuerza cuando dejas de vibrar en el mismo patrón colectivo. Con el tiempo, percibes que los estados internos crean campos de atracción, no en un sentido mágico ingenuo, sino psicológico y existencial. Cuando sostienes claridad, surgen encuentros más coherentes. Cuando sostienes confusión, repites conflictos. Esta lectura cambia radicalmente tu responsabilidad sobre la propia realidad. La práctica profunda de la vibración ocurre en el silencio. Al entrar en Sige, el silencio interno, sientes el movimiento sutil de la conciencia sin interferencia. De ese silencio emerge Fos, luz de lucidez, que no depende de emoción positiva. Esta luz reorganiza la percepción y disuelve la ceguera espiritual. La vibración integrada genera refinamiento interno. Te vuelves sensible a tus propios estados antes de que se conviertan en acciones. Este refinamiento es alquimia interior real, porque transforma materia psíquica bruta en conciencia clara. La vida externa responde con menos caos porque ya no emites el mismo ruido interno. Cuando la vibración es comprendida, dejas de intentar cambiar el mundo directamente. Cambias el estado y el mundo responde. Esta comprensión vivida marca un salto en el despertar real porque dejas de luchar contra los síntomas y comienzas a actuar en la raíz de la experiencia. La aplicación continua de la vibración exige disciplina emocional, porque el ego quiere justificar estados bajos. Aprendes a no identificarte con ellos. Al no identificarte, pierden duración. Esto transforma profundamente la relación con el sufrimiento y el placer, que dejan de definir quién eres. En lo cotidiano, aplicar la vibración es percibir el tono interno antes de hablar, actuar o decidir. Una palabra dicha desde un estado denso crea efectos densos. La misma palabra, dicha desde la claridad, crea apertura. Esta diferencia se siente de inmediato en las relaciones y en los resultados prácticos de la vida. La práctica se profundiza cuando reconoces microvariaciones internas a lo largo del día, pequeñas irritaciones, pequeñas caídas de atención. Al notarlas y corregirlas mediante el retorno a la presencia, impides que se conviertan en grandes efectos. Esto crea una vida más estable y consciente. La vibración también se aplica al trabajo y a la creación. Actuar bajo presión interna genera desgaste. Actuar desde la presencia genera fluidez. Al sentir cuándo detenerte y cuándo continuar, preservas energía y amplías la eficacia. Esta eficiencia no proviene del esfuerzo, sino del alineamiento interno. Con el tiempo, percibes que los estados elevados no necesitan ser mantenidos artificialmente, basta con no caer tanto. Esta sobriedad vibratoria crea madurez espiritual. El alma deja de buscar picos y pasa a habitar claridad continua. La práctica madura de la vibración disuelve la búsqueda compulsiva de experiencias.
empiezas a valorar la lucidez. Esta lucidez se manifiesta como calma activa, enfoque y discernimiento. La realidad externa se reorganiza porque ya no te pierdes en los extremos. Cuando la vibración se integra a los otros principios ya vividos, surge coherencia total. Mente, emoción y acción vibran en el mismo eje. Esto genera enotes, unidad interior. De esta unidad nace una fuerza silenciosa, no exhibida, pero eficaz. Esta fuerza cambia la manera en que caminas por el mundo. Menos reactividad, más precisión, menos fuga, más presencia. La vida deja de parecer caótica y pasa a parecer legible, no porque se haya vuelto fácil, sino porque se ha vuelto clara. La vibración consciente también revela cuando algo no está alineado. Las incomodidades pasan a ser señales, no enemigas. Al escucharlas, ajustas el rumbo antes del colapso. Esta escucha fina transforma las crisis en correcciones suaves. Con esta práctica, el tiempo psicológico cambia. Ya no vives atrasado con respecto a ti mismo. Las decisiones ocurren en el momento justo. Esta sincronía interna se refleja externamente como encuentros, oportunidades y cierres naturales. Y si ahora percibes que tu estado interno ya no es algo aleatorio, sino un campo que puede ser observado, refinado y dirigido, la pregunta que permanece abierta, pulsando sin permitir ningún cierre, es: ¿qué sucede con tu realidad cuando sostienes esta vigilancia vibratoria en cada gesto común del día? ¿Y hasta dónde puede llevarte este refinamiento cuando no abandonas la práctica en el próximo instante? Cuando comienzas a practicar de verdad las 7 leyes, lo primero que muere es la ingenuidad. Dejas de creer que la vida personal, el trabajo, el dinero, las relaciones y las crisis son áreas separadas, porque percibes que todas obedecen a los mismos engranajes internos. Y eso es violento para el ego, porque pierde la última excusa para seguir dormido mientras la vida ocurre sin ti. En el trabajo, por ejemplo, el mentalismo te obliga a enfrentar algo que casi nadie acepta. El entorno no te sabotea, tú vibras en estados que crean fricción o fluidez. Cuando entras a una reunión cargando prisa, miedo o resentimiento, el resultado ya está determinado antes de que abras la boca. Aplicar la ley aquí es llegar presente, sentir el estado interno, ajustarlo antes de actuar y ver cómo la realidad responde de manera diferente. En la relación con el dinero, causa y efecto corta la fantasía del azar. Los gastos impulsivos, el miedo a la escasez y las malas decisiones no surgen de la nada. Son extensiones de estados mentales repetidos. Cuando observas el impulso antes de actuar, detienes la mano, sientes la ansiedad y no obedeces, alteras toda la cadena causal. Con el tiempo, el flujo financiero cambia, porque la causa interna cambió. En las relaciones, la correspondencia es implacable. Todo lo que te hiere en el otro revela algo no integrado en ti, y huir de eso solo prolonga el patrón. Cuando dejas de discutir y comienzas a observar el impacto emocional dentro del cuerpo, la dinámica cambia porque dejas de alimentar la misma frecuencia relacional que siempre crea el mismo tipo de vínculo. En los conflictos, la polaridad es el arma más ignorada. Mientras luchas por demostrar que tienes razón, permaneces atrapado en un polo. Cuando sostienes presencia y percibes que el opuesto vive dentro de ti, el conflicto pierde fuerza. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve preciso, y las personas sienten esa precisión sin que levantes la voz. En las crisis emocionales, el ritmo impide el colapso. Comprendes que la caída no es fracaso, es movimiento. Al no identificarte con el fondo del pozo, evitas decisiones destructivas. La práctica es no tomar decisiones definitivas ni en la euforia ni en el abismo, y solo eso ya cambia el rumbo de años de vida. En el estrés diario, la vibración muestra que no es el evento lo que te destruye, sino el estado que sostienes. Al percibir el cuerpo contraído y la mente acelerada, y ajustar antes de que se convierta en reacción, evitas explosiones, arrepentimientos y desgaste acumulado. La realidad externa se vuelve más liviana porque no cargas peso innecesario. En la toma de decisiones, el género entra como un cuchillo afilado. Actuar sin escuchar crea error. Esperar sin actuar crea estancamiento. Cuando sientes internamente el momento exacto de actuar, la decisión parece simple e inevitable. Esto cambia carreras, trayectorias y destinos que antes parecían confusos. En el uso del tiempo, todas las leyes se unen. La procrastinación no es pereza, es conflicto interno no observado. Al llevar presencia al malestar de empezar, disuelves la resistencia.
Las tareas fluyen porque ya no luchas contra el estado interno que las bloqueaba. En la salud emocional, la práctica impide la acumulación de basura psíquica. Las emociones sentidas en el momento no se convierten luego en síntomas. Al no tragarlas ni descargarlas, sino observarlas, ocurre una purificación real. El cuerpo responde porque deja de cargar conflictos no resueltos. En el caos social, la aplicación de las leyes te saca de la hipnosis colectiva. Noticias, opiniones y narrativas dejan de secuestrarte emocionalmente. Observas el impacto, sientes el estado y eliges no reaccionar mecánicamente. Esto crea soberanía interna en medio de la confusión externa. En la soledad, las leyes revelan algo brutal. El vacío no es ausencia, es espacio no habitado. Al permanecer presente sin huir, la soledad se transforma en claridad. De esa claridad surgen elecciones más alineadas, incluso sobre con quién estar y con quién no estar. En el miedo al futuro, el mentalismo y la vibración actúan juntos. Las proyecciones son estados mentales extendidos en el tiempo. Al volver a la hora, el futuro pierde poder emocional. Actúas mejor hoy y eso cambia el mañana de forma concreta. En el arrepentimiento por el pasado, causa y efecto trae lucidez sin culpa. Ves donde estabas inconsciente, aprendes y no repites. El pasado deja de arrastrarte porque se convierte en información, no en identidad. En el cansancio espiritual, el ritmo salva. Dejas de exigir estados elevados constantes. Aceptas las oscilaciones sin abandonar la práctica. Esa continuidad sin drama es lo que sostiene la transformación real. En la ira, la polaridad transforma el veneno en energía. Al sentir la fuerza sin descargarla, se refina en acción firme. Empiezas a posicionarte mejor, no a explotar peor. En la creatividad, la vibración y el género liberan el flujo. Las ideas surgen cuando hay espacio interno. La ejecución ocurre cuando hay decisión clara. Los proyectos avanzan porque dejas de sabotearte internamente. En la autodisciplina, las leyes eliminan la fuerza bruta. No te obligas, observas la resistencia y la atraviesas. Esto crea constancia sin violencia interna. En la identidad, todas las leyes juntas desmontan la máscara. Percibes que no eres el personaje que reacciona, sino el espacio que observa. Esta percepción lo cambia todo, porque el mundo deja de definir quién eres. En la vida entera, el efecto es acumulativo. Pequeños ajustes internos producen grandes cambios externos. No hay un evento mágico, hay coherencia sostenida. La realidad se reorganiza porque dejaste de alimentarla inconscientemente. Y ahora que ves que todas las áreas de tu vida obedecen a las mismas leyes, que no existe situación neutra ni momento perdido, la pregunta que queda abierta, ardiendo, sin cierre posible, es ¿qué sucede cuando decides aplicar esto en absolutamente todo? Sin excepción, sin pausa, sin regresar al automático, y hasta dónde puede ser llevada tu realidad cuando dejas de vivir como efecto y pasas a vivir como causa consciente. Cuando comprendes que no existe ninguna situación neutra, la práctica de las 7 leyes deja de ser espiritualidad y se convierte en gobierno interno. Todo lo que sucede es un campo de aplicación, e ignorarlo es elegir seguir siendo regido por fuerzas inconscientes. La realidad comienza a cambiar cuando dejas de pedir que la vida sea distinta y empiezas a operar como quien conoce los engranajes desde dentro. En el instante en que algo sale mal, el mentalismo exige una respuesta inmediata. No preguntes ¿por qué a mí? Pregunta ¿qué estado mental estoy sosteniendo ahora? Esta pregunta breve ya interrumpe el automatismo. Al sentir el estado antes de actuar, evitas decisiones estúpidas tomadas bajo tensión, y solo eso ya altera trayectorias enteras que antes eran destruidas por impulsos de segundos. Cuando las personas te provocan, la correspondencia entra como una hoja afilada. No se trata de lo que ellas hacen, sino de lo que eso toca en ti. Al observar la reacción interna en lugar de atacar afuera, recuperas poder. Los conflictos dejan de escalar porque ya no ofreces el mismo punto de contacto emocional que alimentaba la pelea. En momentos de victoria, el ritmo impide la caída futura. No te embriagas con el pico, permaneces lúcido. Esta sobriedad evita arrogancia, excesos y errores que normalmente llegan justo después del éxito. La práctica aquí es simple y dura, sentir placer sin identificarte con él. En momentos de pérdida, el mismo ritmo te salva del colapso. Al saber que el descenso es parte del movimiento, no dramatizas ni tomas decisiones definitivas. Esperas. Esa espera consciente preserva estructuras de la vida que serían destruidas si reaccionaras en el fondo del pozo. Cuando surge odio, envidia o culpa, la polaridad exige una madurez brutal.
No intentas ser bueno, integras la energía. Sientes la fuerza sin descargarla. Esa energía, cuando se refina, se convierte en posicionamiento, claridad y coraje. Quien no integra se vuelve esclavo de su propio lado sombrío. En el miedo a actuar, la polaridad también opera. Miedo y coraje están en el mismo eje. Al sentir el miedo sin huir, ya te mueves hacia el otro polo. La acción correcta nace de ahí, no de una autoafirmación vacía. Esto transforma carreras, relaciones y elecciones que antes quedaban bloqueadas durante años. Cuando los patrones se repiten, causa y efecto corta cualquier ilusión. Si algo regresa es porque la causa aún vive en ti. Al identificar el estado que siempre precede al mismo resultado, encuentras el punto exacto donde intervenir. Cambiar ahí lo cambia todo después. En decisiones importantes, no analizas solo escenarios externos. Observas el estado interno que quiere decidir demasiado rápido o postergar indefinidamente. Al no obedecer a ese estado, alteras la cadena causal. Las elecciones dejan de ser reacciones emocionales y pasan a ser movimientos conscientes. Cuando todo parece estancado, el género muestra el error. O estás forzando demasiado o estás esperando demasiado. Al equilibrar acción y receptividad, las cosas se destraban. La práctica es sentir cuándo actuar y cuándo callar. Ese ajuste fino cambia por completo el flujo de la vida. En la creación de proyectos, género y vibración trabajan juntos. Las ideas surgen cuando hay espacio interno. La ejecución ocurre cuando hay decisión firme. Sin este equilibrio, los proyectos mueren. Con él, avanzan sin desgaste excesivo. Cuando el día comienza pesado, la vibración es el primer punto de intervención. No intentas pensar positivo, regulas el estado, respiración, postura, atención. Al cambiar el tono interno, todo el día responde de manera distinta. Los mismos eventos producen efectos diferentes porque ya no vibras en el mismo lugar. En ambientes tóxicos, la vibración te protege. Sientes cuándo estás siendo drenado y ajustas la presencia. No entras en juegos emocionales. Esto preserva energía y claridad. Con el tiempo, esos ambientes pierden poder sobre ti o se disuelven de tu vida. En el uso de redes, noticias y conversaciones, las leyes evitan la contaminación. Percibes el impacto interno antes de reaccionar. Eliges no ahogarte en narrativas colectivas. Esto crea soberanía mental en un mundo histérico. En la disciplina diaria, las 7 leyes juntas eliminan la fuerza bruta. No te obligas, te regulas. Observas la resistencia y la atraviesas sin violencia. La constancia surge porque no hay guerra interna. En la ansiedad, el mentalismo y la vibración disuelven las proyecciones. Regresas a la hora. El futuro pierde peso. Las decisiones mejoran. El cuerpo se relaja. La realidad externa se organiza porque ya no actúas desde el pánico anticipado. En la culpa, causa y efecto traen lucidez sin castigo. Aprendes, ajustas y sigues. La culpa crónica muere porque pierde su función. La vida avanza porque no quedas atrapado en el error pasado. En el silencio, todas las leyes se asientan. Percibes que no necesitas controlar nada, solo observar y ajustar. De ese silencio surgen acciones precisas. La vida responde con menos resistencia. Cuando alguien intenta dominarte emocionalmente, la práctica te vuelve inalcanzable. No reaccionas, no explicas, no justificas. Mantienes presencia. El juego muere por falta de respuesta. Esto transforma dinámicas antiguas que parecían inevitables. Cuando nada parece funcionar, no abandonas la práctica. Permaneces. Esa permanencia es el verdadero corte con la vida mecánica. Quien permanece atraviesa, quien huye repite. Y ahora que ves que no existe ningún área de la vida fuera de las leyes, que todo puede ser regido, observado y ajustado, la pregunta que continúa abierta, ardiendo sin cierre posible, es: ¿qué ocurre con tu existencia cuando dejas de aplicar esto solo cuando te acuerdas y pasas a vivir como alguien que gobierna cada instante conscientemente? ¿Y hasta dónde puede doblarse la realidad cuando ya no entregas el control al automático ni por un segundo? Cuando llevas las 7 leyes al nivel más crudo de la vida, ¿descubres algo que nadie te advirtió? No existe una vida personal separada de una vida espiritual. Existe solo conciencia aplicada o conciencia ausente. Y cada vez que la conciencia se ausenta, las leyes siguen operando, solo que en tu contra. La práctica comienza cuando aceptas que todo lo que vives está siendo regido ahora mismo, incluso cuando finges no estar viendo. En la identidad, la aplicación es brutal. Percibes que el yo que se ofende, se justifica y se defiende
es apenas un efecto mecánico. Usando el mentalismo, observas a ese personaje surgir como pensamiento y emoción, no como verdad. Al no confundirte con él, la identidad se afloja. Esto cambia la vida entera, porque las decisiones dejan de tomarse para proteger una máscara y pasan a servir a un eje interno real. En la familia, donde los disparadores son antiguos y profundos, la correspondencia y la polaridad se vuelven implacables. Todo lo que te saca de tu eje allí revela condicionamientos no integrados. La práctica no es discutir ni alejarse impulsivamente, sino observar el impacto interno y no reaccionar según el patrón antiguo. Cuando sostienes presencia, todo el sistema cambia, porque sales del papel previsible que mantenía el juego funcionando. En la vida amorosa, las leyes exponen las ilusiones sin piedad. La atracción no es azar, es vibración compatible. Aprendes a sentir el estado interno que buscas en el otro y percibes que estabas intentando resolver en alguien lo que no integrabas en ti. Al regular el estado, el tipo de relación cambia. Las relaciones tóxicas pierden atracción y las relaciones más conscientes se vuelven posibles. En el sexo, la vibración y el género muestran si estás usando al otro para descarga o para presencia. Cuando hay ausencia de conciencia, el vacío crece después. Cuando hay presencia, ocurre integración. La práctica es sentir el estado antes, durante y después sin fantasía. Esto transforma profundamente la relación con el placer, el vínculo y la energía vital. En el dinero, causa y efecto es implacable. Ves con claridad que la escasez no empieza en el bolsillo, empieza en el estado. Las decisiones financieras tomadas desde el miedo generan más miedo. La práctica es sentir el impulso antes de gastar, invertir o evitar. Al no actuar desde la ansiedad, el patrón financiero comienza a reorganizarse lentamente, pero de forma sólida. En el trabajo, el mentalismo y el ritmo lo cambian todo. Percibes cuándo estás trabajando desde la tensión, la competencia o la comparación. Al ajustar el estado antes de producir, la calidad cambia. Surgen oportunidades no porque forzaste, sino porque pasaste a operar con claridad. Los errores disminuyen, los conflictos se reducen y el reconocimiento aparece como consecuencia. En el liderazgo, las leyes se vuelven visibles. Las personas responden a tu estado, no a tu discurso. Cuando te gobiernas a ti mismo, influyes sin esfuerzo. Cuando estás fragmentado, pierdes autoridad. La práctica es simple y dura. Regular tu propio estado antes de intentar conducir a cualquier otro. En la toma de decisiones, las 7 leyes se unen. Sientes el estado, observas el ritmo, reconoces las polaridades, identificas las causas y solo entonces actúas. Esto elimina decisiones precipitadas y postergaciones crónicas. La vida comienza a avanzar con menos arrepentimiento porque las elecciones nacen de la presencia. En la ansiedad, el mentalismo y la vibración son quirúrgicos. Ves que la ansiedad es futuro imaginado con carga emocional. Al volver al cuerpo y a la hora, el futuro pierde poder. Las decisiones mejoran, el sueño mejora, el cuerpo responde. La realidad cambia porque ya no estás viviendo en un tiempo que no existe. En la depresión, el ritmo y causa y efecto traen lucidez sin romantizar. Comprendes que hay descenso, pero no te identificas con él. No tomas decisiones definitivas en el fondo. Sostienes presencia mínima. Esto impide el autosabotaje y preserva estructuras de la vida hasta que el movimiento cambie. En la ira, la polaridad transforma la destrucción en fuerza. Sientes la energía sin descargarla. De esa contención nacen acción firme, límites claros y posicionamiento. Los conflictos disminuyen porque no explotas ni te anulas. En la culpa, causa y efecto corta el teatro. Aprendes, ajustas y sigues. La culpa pierde función. La vida avanza porque no quedas atrapado en el pasado. En la espiritualidad, las leyes destruyen la fantasía. No hay fuga, no hay iluminación permanente, hay práctica diaria. Al aceptar esto, maduras. El despertar deja de ser búsqueda y se vuelve funcionalidad. En el uso del tiempo, todas las leyes operan. Percibes dónde te pierdes, dónde evitas, dónde fuerzas. Al ajustar, el día rinde más sin desgaste. La productividad surge sin violencia interna. En la enfermedad emocional, la práctica impide la acumulación. Las emociones sentidas no se convierten en síntomas crónicos. El cuerpo agradece porque deja de cargar conflictos no vistos. En la sociedad, las leyes te liberan de la histeria colectiva. Observas las narrativas sin ahogarte en ellas. Esto crea estabilidad en un mundo inestable.
En la soledad aprendes a habitarla. Deja de ser amenaza y se vuelve espacio. Las elecciones cambian porque ya no aceptas cualquier cosa para no estar solo. En la muerte simbólica, cuando algo termina, el ritmo y la correspondencia impiden el apego. Dejas ir. Surgen nuevos ciclos sin necesidad de destruir el antiguo por la fuerza. Y cuando todo esto comienza a operar simultáneamente, la vida cambia no por un evento externo, sino por un gobierno interno constante. Dejas de ser empujado y pasas a conducir. No controlas el mundo, controlas el punto de contacto con él. Y la pregunta que permanece abierta, sin cierre posible, es ¿qué sucede con una existencia entera cuando ninguna área queda fuera de la conciencia? Cuando ninguna reacción pasa desapercibida y cuando decides vivir como quien conoce las leyes que rigen todo, incluso a ti. Cuando ocurre el choque de paradigma, percibes algo que derrumba años de ilusión. No es la vida la que te pone a prueba. Eres tú quien se revela en cada prueba. Las 7 leyes no aparecen para salvarte. Aparecen para exponer dónde aún vives en automático. Y esa exposición duele porque desmonta la narrativa cómoda de que ya sabes. La práctica real comienza cuando aceptas que saber sin aplicar es apenas otra máscara elegante del ego. En la identidad, el impacto es devastador. Descubres que casi todo lo que defiendes es reacción condicionada. Usando el mentalismo, ves los pensamientos surgir como programas, no como verdades. Al no obedecer automáticamente, la sensación de quién soy vacila, y esa inestabilidad es el inicio de la libertad. La realidad cambia porque las decisiones dejan de servir a un personaje y pasan a servir a la conciencia. En la familia, el choque es mayor porque el campo es antiguo. La correspondencia revela que ocupas roles heredados, no elegidos. La práctica es sostener presencia cuando intentan arrastrarte al drama conocido. Al no reaccionar, rompes pactos invisibles. Todo el sistema se reconfigura porque saliste del lugar previsible que sostenía el conflicto. En el amor, las leyes exponen la mentira central. No te enamoras de personas, te enamoras de estados. La vibración muestra por qué ciertas relaciones generan adicción y otras no se sostienen. Al regular el estado interno, la atracción cambia. Esto asusta porque percibes que estabas eligiendo desde la carencia, no desde la claridad. La realidad afectiva cambia porque cambió el criterio. En el sexo, el choque es percibir que el placer sin presencia cobra intereses. El género revela cuando hay intercambio real y cuando hay uso. La práctica es sentir el después, no solo el durante. Cuando hay presencia, hay integración. Cuando hay fuga, hay vacío. Esto transforma de manera irreversible la relación con el cuerpo, el deseo y el vínculo. En el dinero, el paradigma cae cuando ves que ganar y perder siguen estados internos repetidos. Causa y efecto no perdona el autoengaño. La práctica es observar decisiones microscópicas, compras, postergaciones, riesgos, y sentir el estado que las motiva. Al no actuar desde el miedo, el patrón cambia. No rápido, pero definitivamente. En el trabajo, el choque es percibir que la competencia sin estado se vuelve desgaste. El mentalismo y la vibración muestran que producir bajo tensión genera conflicto oculto. La práctica es ajustar el estado antes de producir. La calidad sube, los errores caen y el reconocimiento aparece, no como premio, sino como consecuencia. En el liderazgo, la ilusión cae cuando comprendes que nadie sigue discursos, siguen coherencia. El ritmo y la polaridad muestran cuándo estás forzando autoridad o anulándote. Al integrar firmeza y escucha, la influencia surge sin esfuerzo. Los entornos cambian porque tú cambiaste el eje. En la decisión, el paradigma se rompe cuando ves que la duda no es falta de información, es conflicto interno. Aplicar las leyes es sentir el estado que quiere decidir rápido o huir. Al no obedecerlo, la decisión madura. Menos arrepentimiento, más alineación. La vida avanza con menor costo. En la ansiedad del choque es entender que es futuro fabricado ahora. El mentalismo corta la proyección, la vibración regula el cuerpo. La práctica es volver al presente una y otra vez. El futuro pierde poder, el cuerpo responde, las elecciones mejoran. La realidad se organiza porque saliste del tiempo imaginario. En la depresión, el paradigma cambia cuando comprendes que no es identidad, es fase. El ritmo impide decisiones finales en el fondo. La práctica es presencia mínima y continuidad. Esto preserva estructuras vitales hasta la subida. La vida no se desmorona porque no colaboras con el colapso. En la ira, la caída del paradigma es percibir que es energía bruta. La polaridad enseña a refinar, no a descargar.
La práctica es sentir la fuerza sin explotar. De esa contención nace un posicionamiento claro. Los conflictos cesan porque no te pierdes. En la culpa, causa y efecto mata el teatro. Aprender sustituye castigar. La práctica es corregir la causa y seguir. El pasado pierde poder. La vida avanza porque dejaste de azotarte. En la espiritualidad, el choque es descubrir que la fuga también es ego. No hay estado final, hay práctica diaria. Aceptar esto madura. El despertar se vuelve funcional, no performativo. La realidad cambia porque ya no vives de picos. En el tiempo, las leyes revelan desperdicio invisible. La procrastinación es resistencia no vista. La práctica es atravesar el malestar inicial. El día rinde, el desgaste cae, los resultados crecen sin violencia interna. En la salud emocional, el paradigma cae cuando percibes que sentir en el momento evita enfermar después. Observar sin reprimir purifica. El cuerpo responde. La vida gana ligereza porque no hay acumulación. En la sociedad, las leyes te sacan de la histeria. Observas narrativas sin ahogarte. Esto crea una estabilidad rara. Las decisiones se vuelven más claras. No te conviertes en masa. En la soledad, el choque es percibir que revela dependencias. Al habitarla, las elecciones se vuelven honestas. Las relaciones cambian porque ya no se usan como anestesia. En la pérdida, el ritmo y la correspondencia enseñan a soltar sin destruir. Los ciclos se cierran, otros se abren. La vida sigue sin rencor. En la creación, la vibración y el género alinean idea y ejecución. Los proyectos fluyen, la autosabotaje cae. La realidad responde porque dejaste de dividirte. Y cuando todo esto opera al mismo tiempo, cae el paradigma final. No existe vida fuera de las leyes. Existe conciencia aplicada o su ausencia. No controlas el mundo, controlas el punto de contacto. Y el choque que permanece abierto sin anestesia es este. ¿Qué queda de tu vida cuando ninguna excusa sobrevive, cuando cada área es gobernada conscientemente y cuando decides vivir como quien sabe que todo responde al estado que sostienes ahora? Cuando el paradigma cae por completo, percibes que no existe descanso fuera de la conciencia. Las 7 leyes continúan operando mientras duermes despierto y es precisamente ahí donde te gobiernan por debajo de la mesa. Aplicar esto de forma adulta es aceptar que cada reacción automática es un voto dado al viejo mundo y que cada pausa consciente es un golpe directo contra la mecánica que siempre te controló. En la rutina diaria, el choque es comprender que los hábitos no son neutros. Levantarte tarde, comer por impulso, responder mensajes sin presencia son actos mágicos inconscientes. El mentalismo y causa y efecto actúan allí, acumulando resultados. Cuando comienzas el día regulando el estado antes de actuar, todo el día se reorganiza, porque la causa fue ajustada antes de que el efecto tomara forma. En el uso del cuerpo, las leyes exponen la mentira moderna. No tienes un cuerpo, operas a través de él. La vibración y el ritmo muestran que el agotamiento proviene de estados sostenidos, no solo del esfuerzo. Al escuchar las señales a tiempo y ajustar, evitas colapsos. El cuerpo responde con energía porque dejó de ser ignorado como instrumento sagrado. En la alimentación, el paradigma se rompe cuando percibes que comer es vibrar. Los estados ansiosos piden exceso. Los estados claros piden simplicidad. Al sentir el impulso antes de ingerir, eliges. La digestión mejora, la mente se aclara, la vida gana ritmo porque el cuerpo deja de cargar conflicto no visto. En el sueño, las leyes muestran el precio de la inconsciencia. Irte a dormir cargado de ruido mantiene la mente girando. La práctica es descargar antes de acostarte, sentir el cuerpo, silenciar narrativas. El sueño se profundiza, los sueños cambian. El día siguiente nace distinto porque la mente fue purificada en el punto correcto. En la comunicación, el choque es percibir que las palabras son vectores de estado. Decir algo correcto desde un estado incorrecto crea desastre. Al sentir antes de hablar, cambias el impacto. Los conflictos se evaporan, los acuerdos surgen porque la vibración precedió al contenido. En la gestión de conflictos las leyes se convierten en armas limpias. No entras para vencer, entras para regular. La polaridad y el ritmo impiden la escalada. Sostienes presencia mientras el otro pierde el eje. El conflicto muere por falta de combustible emocional. En la autoridad personal, el paradigma cae cuando entiendes que el respeto nace de la coherencia, no de la imposición. Regular el estado antes de liderarlo cambia todo. Las personas sienten cuando hay eje. Las decisiones fluyen porque el campo interno es estable.
En el aprendizaje, las leyes muestran que acumular no es integrar. Estudiar en un estado disperso no fija. Estudiar en presencia transfigura. Menos horas rinden más porque la mente está ordenada por el principio correcto. En la creatividad, el choque es aceptar que el bloqueo es un estado, no falta de talento. La vibración y el género destraban. Creas espacio, luego actúas. Los proyectos avanzan porque la mente dejó de luchar consigo misma. En la gestión del riesgo, causa y efecto corta los impulsos. Sientes la excitación y el miedo antes de decidir. No obedeces, eliges. Las pérdidas disminuyen porque las decisiones no nacen del pico ni del pánico. En la relación con el estatus, las leyes desenmascaran la vanidad. Buscar reconocimiento vibra carencia. Regular el estado devuelve el foco. Los resultados llegan como consecuencia, no como objetivo. La vida se vuelve más limpia. En la comparación, el choque es percibir que roba energía vital. El mentalismo revela el truco. Regresas a tu propio eje. La productividad sube porque la mente deja de dividirse. En la gestión del tiempo, el paradigma cae cuando ves que la prisa es un estado. El ritmo enseña a actuar en el momento justo. Los retrasos y atropellos disminuyen porque no fuerzas el flujo. En la autodisciplina, las leyes sustituyen la violencia por lucidez. Observar la resistencia disuelve la mitad de ella. La constancia surge sin látigo. El cuerpo y la mente cooperan. En la autoconfianza, el choque es entender que nace de la repetición de presencia. Cumplir pequeños compromisos internos fortalece el eje. La vida responde porque te vuelves predecible para ti mismo. En la intuición, las leyes limpian el ruido. El silencio revela señales prácticas. Las decisiones aciertan porque no están contaminadas por el miedo. La realidad parece ayudar porque dejaste de estorbar. En la adversidad, el paradigma final cae. El problema no es un enemigo, es retroalimentación. Al leer la señal a tiempo, ajustas el rumbo. Las crisis se acortan, el aprendizaje se acelera. En la madurez emocional, las leyes cierran la infancia espiritual. No hay salvador, hay práctica. Asumes el gobierno interno. La vida cambia porque alguien finalmente tomó el volante. En la libertad, el choque máximo. No es hacer lo que quieres, es no ser forzado por estados. Cuando gobiernas el estado, gobiernas la acción. Cuando gobiernas la acción, gobiernas los efectos. El mundo responde porque cambiaste el punto de contacto. Y cuando esto se vuelve continuo, la pregunta que arde y no se cierra es esta. Si absolutamente todo responde al estado que sostienes, ¿qué queda de tu vida cuando decides no entregar ningún instante más al automático? ¿Y hasta dónde puede llegar esa realidad cuando cada elección nace de conciencia plena, sin excepción, sin retorno, sin excusa? Cuando comprendes que no existe situación neutra, la práctica de las 7 leyes deja de ser espiritualidad y se convierte en gobierno interno. Todo lo que sucede es campo de aplicación, e ignorarlo es elegir seguir siendo regido por fuerzas inconscientes. La realidad comienza a cambiar cuando dejas de pedir que la vida sea distinta y empiezas a operar como quien conoce los engranajes desde dentro. En el instante en que algo sale mal, el mentalismo exige una respuesta inmediata. No preguntes, ¿por qué a mí? Pregunta, ¿qué estado mental estoy sosteniendo ahora? Esta pregunta breve ya interrumpe el automatismo. Al sentir el estado antes de actuar, evitas decisiones estúpidas tomadas bajo tensión, y solo eso ya altera trayectorias enteras que antes eran destruidas por impulsos de segundos. Cuando las personas te provocan, la correspondencia entra como una hoja. No se trata de lo que hacen, sino de lo que eso toca en ti. Al observar la reacción interna en lugar de atacar afuera, recuperas poder. Los conflictos dejan de escalar porque ya no ofreces el mismo punto de contacto emocional que alimentaba la pelea. En momentos de victoria, el ritmo impide la caída futura. No te embriagas con el pico, permaneces lúcido. Esta sobriedad evita arrogancia, excesos y errores que normalmente llegan justo después del éxito. La práctica aquí es simple y dura, sentir placer sin identificarte con él. En momentos de pérdida, el mismo ritmo te salva del colapso. Al saber que el descenso es parte del movimiento, no dramatizas ni tomas decisiones definitivas. Esperas. Esa espera consciente preserva estructuras de la vida que serían destruidas si reaccionaras en el fondo del pozo. Cuando surge odio, envidia o culpa, la polaridad exige una madurez brutal. No intentas ser bueno, integras la energía, sientes la fuerza sin descargarla. Esa energía, cuando se refina, se convierte en posicionamiento, claridad y coraje. Quien no integra se vuelve esclavo de su propio lado sombrío. En el miedo a actuar, la polaridad también opera.
Miedo y coraje están en el mismo eje. Al sentir el miedo sin huir, ya te mueves hacia el otro polo. La acción correcta nace de ahí, no de una autoafirmación vacía. Esto transforma carreras, relaciones y elecciones que antes quedaban bloqueadas durante años. Cuando los patrones se repiten, causa y efecto corta cualquier ilusión. Si algo regresa, es porque la causa aún vive en ti. Al identificar el estado que siempre precede al mismo resultado, encuentras el punto exacto donde intervenir. Cambiar ahí lo cambia todo después. En decisiones importantes no analizas solo escenarios externos. Observas el estado interno que quiere decidir demasiado rápido o postergar indefinidamente. Al no obedecer a ese estado, alteras la cadena causal. Las elecciones dejan de ser reacciones emocionales y pasan a ser movimientos conscientes. Cuando todo parece detenido, el género muestra el error. O estás forzando demasiado o estás esperando demasiado. Al equilibrar acción y receptividad, las cosas se destraban. La práctica es sentir cuándo actuar y cuándo callar. Ese ajuste fino cambia por completo el flujo de la vida. Si llegaste hasta aquí no fue curiosidad, fue resonancia. Esto no es contenido para entretenimiento, es alquimia mental aplicada. Y cuanto más escuchas, más se reorganiza tu realidad interior, porque lo que fue activado no es información, es un proceso vivo. Continúa escuchando hasta el final para mantener el campo activo y permitir que la mente termine de recalibrarse. Suscríbete al canal si sientes que este tipo de enseñanza no es común, porque no está hecha para las masas, sino para quienes están listos para salir de la vida mecánica. Hazte miembro para acceder a contenidos aún más densos, directos y sin concesiones, donde la alquimia mental no es suavizada ni diluida. Comenta qué cambió en tu percepción durante el video. Escribir ancla el proceso e impide que el ego borre el impacto. Nada aquí termina. O continúas aplicando o todo vuelve al automático. La elección ocurre ahora.